Buenas señores, damas y caballeros del grupo. En este caso, bueno, vamos a ver un pequeño resumen de lo que correspondió a la clase a la cual algunos compañeros no asistieron, ya sea por la cuestión de las huelgas, el poco transporte, las circunstancias que fueran o que la atañen o que no hubiesen matriculado. Estuvimos viendo la clase anterior, en este caso el jueves pasado, lo que correspondía a algunas herramientas y a la lógica y el pensamiento del análisis de datos. En este caso vamos a ver de forma resumida solamente dos herramientas o dos formas de analizar datos. Vamos a iniciar con el análisis de datos que corresponde a una búsqueda de objetivos. Primero que nada, bueno, entendamos que el análisis de datos son herramientas que se proporcionan o que se trabajan a nivel de Excel avanzado. Hacemos el brinco del Excel que estuvimos viendo, que era prácticamente básico, a un poco de Excel avanzado. Siempre con miras de analizar algo a un objetivo un poquito más profesional y que realmente nos pueda traer utilidad en el día con día en nuestros trabajos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar en este caso con Excel y vamos a abrir un libro en blanco para poder analizar un poquito eso. Debemos entender que la búsqueda de objetivos es el primer elemento, la primera herramienta de análisis de hipótesis que vamos a ver. Lo único que pretende es localizar un valor que nos esté faltando, o sea, un valor que no tengamos, en este caso en nuestra operación, para poder obtener dicho valor sin tener que irlo buscando de forma manual. El primer ejemplo, el que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir lo que es, en este caso, en A1, el texto número, en A2 multiplicado por, ya les voy a explicar de qué se trata el ejercicio. Multiplicado por, listo, ahora sí, y el resultado. En este caso nosotros tenemos una operación que podríamos verlo inclusive como una ecuación o como un análisis, digamos, más directo de simplemente teniendo dos variables que debemos resolver. En el concepto sería así: tenemos en este caso el número de origen, el primer número por el cual vamos a multiplicar, que sería 845, y tendríamos el resultado de dicho número, que sería 439.482. Entonces, a lo prosiguiente es lo siguiente: si lo vemos como una ecuación lineal, en este caso tenemos un problema o tenemos una situación que nos está pendiente. No conocemos el número por el cual está hecho la multiplicación. En este caso, y por consiguiente, en C3 yo voy a oponer la fórmula que debería yo hacer para obtener ese resultado, que simplemente sería B1 por, que sería B1 por B2. Esa sería una multiplicación sencilla. En este caso, pues obviamente el resultado es 0, porque en multiplicado por no sabemos ni conocemos cuál es el valor que deseamos, que tenemos que colocar ahí, o el cual multiplicado por 845 me da como resultado 439.482. Yo podría, como una persona normal, simplemente ir intentando encontrar ese valor de una forma, vamos a ver, al azar. Sin embargo, la forma más idónea o la forma más práctica sería buscando un objetivo. ¿Cómo hago yo la búsqueda de objetivo? Bueno, simplemente debo primero tener siempre una fórmula que me oriente y que me vaya a dar el resultado que deseo. En este caso ya la tenemos, porque la fórmula es la multiplicación de 845 por el valor que no conocemos, digamos que es un valor X. Entonces, dicho valor X, lo que tenemos que hacer es localizarlo. Bueno, ¿qué procede? En este caso vamos a irnos al menú Excel. En este caso vamos a buscar en la parte del menú, en la parte superior donde dice datos. En datos vamos a buscar la herramienta previsión, y dentro de ellas vamos a tener una subherramienta que se llama análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis me va a dar como resultado, o me va a mostrar lo que es correspondiente a administrador de escenarios, búsqueda de objetivos o tabla de datos. En este caso lo que deseamos hacer es buscar un objetivo. ¿Qué sucede en la búsqueda de objetivo? Es lo que decía, el objetivo es ese valor que desconozco y necesito localizar. Bueno, el primer valor que debo buscar, donde dice definir la celda, es donde nosotros deseamos que se resuelva. O sea, ahí vamos a obtener el valor final, y ese es el valor final que vamos a comparar con el valor esperado. ¿A qué me refiero? En este caso, el definir la celda donde está la operación
que va a obtener el resultado conforme yo vaya cambiando el número X o el multiplicado por. Ejemplo, en este caso es C3. ¿Cuál es el valor? Ese es el valor al cual yo deseo llegar. En este caso sería 439.482. Y aparte de eso, ya ese es el resultado que deseamos comparar. Entonces prácticamente le estamos diciendo, compare la celda C3 con el valor final, que sería 439.482, y el número que usted debe ir probando, o sea, el número que debes ir cambiando uno a uno para darte cuenta si eso o no correcto, o si no resuelve de forma idónea lo que esperamos, es esta celda multiplicado por, que sería B2. Entonces yo vengo y selecciono B2. Listo. Una vez yo hago eso, Excel automáticamente va a buscar cuál es el valor exacto que me va a dar el mismo resultado el cual yo tengo en B3. Entonces le voy a dar a aceptar y vamos a ir viendo como poco a poco Excel va haciendo esa transformación y me va localizando el valor exacto. Perfecto. Una vez le damos a aceptar, ella comienza a generar ese proceso. Si ustedes se fijaron, en B2 fue aumentando poco a poco hasta obtener el valor exacto. Entonces, para poder obtener 439.482 se debía multiplicar 845 por 520,09704. De igual forma, aquí tenemos que nos dan un resultado positivo y ya nos encontró el objetivo. En este caso, como les indico, necesitamos tener siempre el conocimiento de cuál es la fórmula que va a ir aumentando mientras ella va cambiando la celda B2 y nos localiza cuál es el valor exacto. A continuación vamos a ver otro ejercicio o otro ejemplo que realizamos durante la clase, que es conocido como el método de Solver. El método de Solver nos permite, valga la redundancia, resolver o obtener algunos resultados referentes a ciertas tácticas económicas. Y por ejemplo, aquí vamos a tener unas instrucciones de un ejemplo que tomé en internet, que fue levemente modificado para poder obtener un resultado. Y el mismo nos dice lo siguiente: una empresa de manufactura planea vender dos productos, camas y sillones. Los precios serán, en este caso, las camas $350, eso a precio de venta al cliente final, y el costo de producción será de unos $290. Después pretende vender sillones con un costo de $500 en cuanto a la venta al cliente y un costo de producción de $400. Solo se pueden vender máximo 700 sillones al mes. Y en este caso tenemos una restricción o a un contrato que ya nosotros tenemos de que nos permite solamente vender mínimo generar o crear 200 camas. Esto cada mes. ¿Por qué? Porque existe un contrato. Entonces un contrato, al existir, no se puede incumplir, dado que al incumplir el contrato nos puede generar problemas legales. A su vez, también la parte de producción o la parte financiera nos dice: este mes solamente contamos con $60.000 para poder producir nuestros sillones y nuestras camas. A nosotros nos corresponde determinar cómo podemos hacer que esos $60.000 sean lo mayor productivos posibles y nos generen más dinero. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder comprender ese programa más lineal es intentar colocarlo de forma idónea en Excel para después aplicar la herramienta Solver. Entonces vamos a venir primero a plantear en Excel lo que corresponde a los datos, y por acá en este caso me voy a posicionar en D16 y voy a escribir maximizar los datos tal cual, maximizar ganancias. Este es nuestro objetivo, maximizar las ganancias. Bueno, vamos a ver cómo nos va con este objetivo de maximizar ganancias. Una vez vamos a tener aquí, vamos a poner en este caso en D18 los productos que nosotros vamos a producir. Vamos a colocar camas. Vamos a colocar camas y sillones, tal cual, los únicos productos que podemos producir. Por acá vamos a poner el precio, o sea, cuánto vamos a vender, que en este caso ya los tenemos. Dijimos que lo íbamos a vender en $350 y los sillones los dijimos que los íbamos a vender en $500. Ese es el precio. Ahora, bueno, ¿cuánto nos cuesta a nosotros producirlo? Ya tenemos por acá $290 nos cuesta producir las camas y
$400 nos cuesta construir o producir nuestros sillones. Bueno, una vez tenemos por ahí esos detalles, vamos a analizar y vamos a ver cuánto es la ganancia, o sea, cuánto ganamos nosotros de forma individual por cada uno de esos productos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es una operación sencilla donde el precio le restamos el costo de producción y la diferencia va a ser la ganancia. Entonces, en las camas estamos ganando $60 y en los sillones estamos ganando $100. Obviamente $100 es muchísimo más productivo que $60 y son cosas que hay que tomar en cuenta al momento de producir, obviamente tomando en cuenta las restricciones. Vamos a ver, en este caso vamos a colocar la cantidad. La cantidad vamos a dar un valor inicial de 1, porque eso deberá ir cambiando poco a poco para lograr obtener el mayor ingreso posible o maximizar las ganancias, como lo dice el problema. A su vez vamos a ver cuánto es la ganancia, el costo total. El costo total se refiere a una formulita muy sencilla que sería el costo que tiene el producto por la cantidad de productos que nosotros vamos a producir. En este caso tenemos uno. Es de igual forma para ambos productos y vamos a tener las ganancias totales, que de igual manera van a ser la ganancia que tenemos por artículo por la cantidad de artículos que hemos vendido. Por la cantidad de artículos que hemos vendido. Conforme nosotros vayamos cambiando o aumentando cualquiera de estos, la fórmula pues obviamente va a ir siendo consecuente y va a cambiar. De momento tenemos un costo total, ganancias totales, y vamos a la parte importante que sería esto que está por acá, que nosotros les vamos a llamar aquí, como dije anteriormente, algunas restricciones que nosotros tenemos solamente en este pedido, o en este caso en este mes. Podríamos verlo a nivel global, depende cómo sea necesario, pero en este caso vamos a verlo de forma mensual, porque así se plantea el problema. Dice tantos sillones al mes y se plantea vender tantos productos, todo eso se habla al mes. La primera restricción que debemos de ver en cuanto a las camas es que dice que mínimo debemos producir 200 camas. Entonces no podemos producir menos de 200 camas. Eso es lo mínimo, porque tenemos que cumplir un contrato. Si no lo cumplimos, pueden caernos demandas. Después dice que podemos producir máximo 700 sillones. ¿Esto por qué? Porque nuestra capacidad de producción no nos va a permitir hacer más de eso, en el mejor de los casos y si fuese necesario. Ahora sí, tenemos la otra restricción. ¿Cuál es la otra restricción? Bueno, la otra restricción es cuánto dinero nosotros vamos a tener disponible para poder producir esos artículos. Una vez estamos ahí, ya tenemos más o menos planteado todo lo que corresponde a nuestra tabla de trabajo, a nuestros datos bien planteados. Aquí en las ganancias totales vamos a ver simplemente, antes de esto vamos a totalizar tanto el costo total como las ganancias totales con la fórmula suma. No tiene ninguna complicación. Esto lo hacemos con la fórmula suma. ¿Por qué? Porque este ejemplo es muy sencillo. Sin embargo, si tuviéramos un ejemplo con una cantidad más grande de artículos, sería necesario hacerlo con la fórmula suma y no de forma consecutiva, simplemente repitiendo el operador. Ahora, las ganancias totales estaríamos hablando que son las que tenemos por acá, y esas son las que vamos a tratar de maximizar, o sea, vamos a tratar de obtener las mejores ganancias. Una vez estamos por acá, tenemos que primero dedicarnos a hacer lo siguiente. Por acá en el menú datos vamos a tener al final la herramienta que se llama análisis. Lo que sucede es que la herramienta análisis ustedes de momento no la pueden ver a menos de que la habiliten. Esto es una extensión o una herramienta extra que tiene Excel. Sin embargo, si no está habilitada, entonces no la vamos a poder utilizar. Para poderla habilitar, porque prácticamente todas las herramientas de Excel lo traen, o las variantes de Excel, vamos a irnos a archivo, opciones. En opciones vamos a buscar la parte que dice complementos. En complementos, en esta lista que nos presenta, vamos a observar diferentes complementos, y en uno de ellos vamos a observar que dice Solver. En este caso yo ya lo tengo marcado. No le vamos a dar a aceptar aún, sino que por el contrario vamos a buscar donde dice administrar y le vamos a dar ir. Una vez le damos ir,
En este caso yo ya lo tengo marcado porque ya lo habilité. Si no, pues a ustedes les corresponde mandarle un clic para que se ponga el check y le daríamos a aceptar. Una vez ustedes hicieron eso, ya les va a aparecer en la parte superior izquierda, o en este caso, o en parte superior derecha, el icono de Solver. Por acá ya lo tenemos y la herramienta análisis. Una vez lo tenemos por ahí, ya a nosotros nos corresponde plantear nuestro problema en Solver. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a venirnos a datos, análisis, levantamos Solver y nos aparece esta ventanita. Esta ventanita nos dice lo siguiente. Bueno, tenemos que establecer un objeto. Establecer un objeto se refiere tal cual como en la búsqueda de objetivos, donde está esa fórmula final donde nosotros vamos a obtener las ganancias máximas. En este caso va a ser F16. Voy a seleccionar por acá y me vengo a seleccionar F16 y le voy a aceptar. Aquí es donde yo deseo obtener el mayor de los valores. Después me va a hacer varias preguntas. En este caso la primera es: ¿qué deseo hacer yo con este resultado? ¿Deseo maximizar el valor mayor posible, o sea las ganancias, o buscar el valor mínimo? Que el mínimo sería como para tratar de ver el mínimo impacto económico en alguna circunstancia específica. En este caso vamos a obtener el valor mayor. Dice, cambiando las celdas variables. Tal cual como en buscar objeto teníamos un valor X que no sabíamos cuál era, aquí tenemos una cantidad que no sabemos cuál es la cantidad idónea. Si nos sirve más producir más camas, si nos sirve más producir más sillones, va a depender de lo que decíamos, pero aquí tenemos que cambiar esas dos celdas. Entonces serían H18 y H19 y las podemos seleccionar en conjunto. Simplemente vengo y marco las dos. H18 y H19, como no son cambiantes, llevan símbolo de dólar. Perfecto. Ahora donde dice sujeto de restricciones es donde vamos a hacer que nuestro Excel no nos falle. ¿En qué sentido? Bueno, no nos falle la búsqueda en Solver, es decir, cuánto es lo máximo de sillones que puedo producir, lo mínimo de camas y que es el dinero con el que cuento. Y agregar unas restricciones extras que son necesarias. Lo primero que vamos a hacer es darle a agregar. Entonces nuestra primera restricción, ya cuando la tenemos por acá, es lo siguiente. Nos dice referencia a celda. En referencia a celda lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esa celda que queremos restringir. Por ejemplo, la cantidad de camas. Le damos enter y ahora dice que la cantidad de camas no puede ser mayor, o en este caso tiene que ser menor o igual a 200. O no, por el contrario, tiene que ser mayor o igual, porque dice que es mínimo 200. Según la restricción tenemos que fijarnos. Entonces, como nos dice que es mínimo 200, lo más que tenemos que hacerlo así. Sería en mínimo 200. Listo. Le podemos dar a aceptar, pero nos va a devolver el cuadro. Como tenemos que agregar más restricciones, entonces volvamos a darle a agregar. Ahora sí. Si tenemos que producir mínimo 200 camas, podemos producir máximo 700 sillones. Entonces voy a seleccionar la cantidad de sillones y le voy a decir que los sillones tienen que ser, en este caso, menores o iguales a 700. Y le vamos a dar a agregar. Ahora sí, solo vamos a producir mínimo los 200 camas, están fijas, y los sillones no vamos a pasar de 700. Ahora tenemos que agregar algunas variables o algunas restricciones por algún error que pueda dar Solver. Puede ser que Solver, para lograr el monto exacto o el valor exacto, nos consiga o nos busque valores negativos en la cantidad y no podemos producir valores negativos en la cantidad. Entonces la referencia de la celda vamos a seleccionar y le damos las dos celdas y le vamos a decir que las dos no pueden ser, o tienen que ser mayores o iguales a 0, porque no puede producir en este caso sillones o camas a medias. Le vamos a dar a aceptar y vamos agregar, y vamos a generar otra restricción para los mismos. ¿Qué sucede? Nosotros no podemos producir media cama ni medio sillón, entonces debemos obligarla a que la producción sea exactamente de una unidad completa. Entonces en esta parte que está por acá podemos seleccionar int, que int se refiere a un valor numérico, y vamos a buscar que sea entero, en este caso que no nos dé 0.5 ni nada por el estilo, para tratar de maximizar, porque Solver puede fallar.
Una vez ya hicimos las restricciones en cuanto a los mínimos, a los máximos de producción en cuanto a camas y sillones, ya le dijimos que no podíamos obtener valores negativos, ya le dijimos que no podemos obtener valores que no sean enteros. Nos falta lo siguiente, la restricción del dinero. ¿Cuánto es lo máximo de dinero que se puede gastar? En este caso, ¿cuánto es el costo total que yo puedo invertir? Entonces, por ejemplo, selecciono costo total y le digo que el costo total tiene que ser menor o igual a la celda 600 o 60.000 en este caso. Entonces el costo total no puede ser más de 60.000. Ahora le damos a aceptar y ahora sí, ya vamos a poder observar en este caso en Solver lo que son todas las restricciones que vamos a tener. Entonces no podemos gastar más de 60.000, porque si gastamos más de 60.000 vamos a tener un problema grave. Entonces le vamos a dar resolver y automáticamente Solver me va a dar este mensaje. Dice que encontró una solución que cumple con todas las expectativas. Si le damos a aceptar, pues deja esa respuesta, y si no, pues no lo borra. Vamos a darle a aceptar. De esta forma, Solver nos acaba de decir que la forma más óptima de gastar o de producir una mejor ganancia es producir mínimo las 200 camas, que no podemos evitarlas, y 5 sillones extras. De esa forma nosotros estamos maximizando esos $60.000 y estamos diciendo que con esos $60.000 vamos a poder ganar $12.500. De esa forma estaríamos terminando de ver lo que es el ejercicio de Solver y anteriormente la búsqueda de objetivos en clases, y vamos a ver un poquito más e inclusive vamos a ver lo que son correspondientes a otras temáticas. Muchísimas gracias.